Prefería que su hermanito comiera antes que él. Guardaba una esperanza que marcará tu corazón. En marzo de 2011 estalló una guerra civil en Siria que se extiende hasta hoy. Entre los miles de muertos y desplazados, entre el humo causado por los bombardeos y el ruido de las balas, se esconden miles de historias desgarradoras. Abid y Kamal Hassan eran los dos hijos de una feliz familia de Siria. Los padres de los niños se habían conocido muy jóvenes en la Universidad de Damasco, donde ambos adelantaban estudios de medicina. Tras graduarse, cada uno de ellos fue enviado a una ciudad distinta del país a realizar sus prácticas médicas. La relación se enfrió con la distancia, pero nunca perdieron el contacto. Por lo intenso de sus trabajos, ninguno de los dos tuvo mucho tiempo de darse una oportunidad con otras personas. De modo que cuando las prácticas terminaron y ambos volvieron a Damasco, se encontraron de nuevo y retomaron la relación. Corría de 1997 y los jóvenes no imaginaban todavía la vorágine de violencia que se ceñiría sobre su país. Ya en la capital, ambos doctores consiguieron trabajo en un hospital local, donde las jornadas laborales eran intensas, pero la remuneración económica satisfactoria. No mucho después, decidieron contraer matrimonio y tras un breve tiempo viviendo juntos, la mujer quedó embarazada. Tras 9 meses de un embarazo sano y sin complicaciones, finalmente dieron a luz a Abid, un hermoso y saludable bebé. El niño creció de manera muy mimada, nunca le faltó amor. Pese a la intensa agenda laboral de sus padres, desde el principio supieron arreglárselas para siempre compartir tiempo con el pequeño. Nada ni nadie parecía poder interrumpir tanta tranquilidad, hasta que una noticia vino a darle un vuelco a sus vidas. La mujer estaba esperando un nuevo hijo. La noticia de una nueva vida suele ser motivo de alegría, más aún lo era para la familia Hassan, que con Abid habían sabido ser felices. Contaban con las condiciones económicas para afrontar perfectamente la crianza de 2 hijos y confiaban en que sabrían encontrar el tiempo para dedicárselo a su educación. El problema estaba en que Abid, ya con 4 años, empezó desde muy temprano a dar muestras de celos para con el hermano que se avecinaba. Inevitablemente, parte del tiempo que le dedicaban al primer hijo ahora se iba a estar en pendientes de la adecuada gestación del nuevo niño. Y en medio de su inocencia, Abid lo notaba y resentía el que la atención la concentrara otro distinto a él. Los padres temían cómo pudiera reaccionar cuando finalmente se diera luz al nuevo hijo. Y el día finalmente llegó. Otro niño saludable nació y fue nombrado Kamal. La reacción de Abid sorprendió a todos en la familia. Lejos del odio o los celos que temían, el hermano mayor dejó atrás todas sus reservas apenas vio entrar en su casa a esa hermosa criatura que ahora se sumaba a los Hassan. Pese a su corta edad, cuando sus padres debían ausentarse durante unas horas de más por el trabajo, lo hacían con la tranquilidad de saber que el recién nacido se encontraba en buenas manos. Y así crecieron los 2 hermanos en medio de un sano ambiente de amor familiar. Conforme los años pasaban, el amor y el sentimiento de protección de Abid hacia Kamal no hizo sino acrecentarse. Fue él quien ayudó a levantarse al pequeño de sus primeras caídas mientras aprendía a caminar y quien supo secar sus lágrimas. Ambos crecieron inseparables el uno del otro, sin imaginar las difíciles pruebas por las que habría de pasar su amor. En 2011 estalló la guerra civil en Siria. Como médicos que eran,
Los padres de los chicos se vieron obligados de manera temprana a entrar a reforzar las filas de profesionales de la salud que atendían los miles de heridos que engrosaban los hospitales y las clínicas del país. Sus turnos en el trabajo se multiplicaron por 2, mientras que sus salarios se vieron represados por la economía de guerra que asumió el gobierno ante la crisis. El tiempo que tenían para dedicarle a sus hijos era cada vez menor, mientras que el dinero para costearles sus necesidades básicas comenzaba a escasear. Y fue esta la primera gran prueba que vino a templar el amor de los hermanos. Educados en medio de comodidades, ninguno de los chicos había asumido nunca labor doméstica alguna. Pero antes las dificultades económicas que empezaba a atravesar la familia y el país, Abdid, con apenas 12 años, dio muestra de una madurez ajena para su edad y asumió, sin que nadie se lo pidiera, la cocina de la casa. El futuro le depararía incontables situaciones, cada una de ellas más difíciles que la anterior, para seguir demostrando el amor por su hermano. Al poco tiempo del inicio de la guerra civil, los padres de Abid y Kamal fueron trasladados a distintas ciudades de Siria para cubrir las vacantes de médicos asesinados. Al principio, pudieron seguir manteniendo algún tipo de comunicación con sus hijos y hasta hacerles llegar algo de dinero. Pero conforme la crisis se intensificó y la infraestructura del país se empezó a ver destruida, el contacto fue cada vez más difícil, hasta que finalmente se perdió. Durante más o menos 2 meses, los niños se aferraban a que un nuevo mensaje llegaría con alguna noticia de sus padres. Mientras tanto, Abid hacía maravillas con el poco dinero que le quedaba para garantizar que su hermano no se fuera cada noche con hambre a la cama. Kamal, de apenas 8 años, pensaba que todo se trataba de un breve paréntesis y que sus padres volverían tarde que temprano. Pero para Abid, un poco mayor y experimentado, cada día que pasaba le alimentaba una terrible duda. Quizás sus padres habían perdido más que la comunicación con ellos. Tal vez habían muerto durante algún bombardeo. No había manera de saberlo ni tiempo para averiguarlo. Con la violencia tocando cada vez más las puertas de Damasco y sin nada que comer, Abid tomó la difícil situación de lanzarse a la calle junto con su hermano en búsqueda de un mejor futuro. Durante meses, la situación de los chicos fue realmente lamentable. Con todo el país colapsado ante la guerra civil, muy pocos tenían la paciencia de dedicarle atención a unos huérfanos más que pedían algo de comer. Aún así, no pasó día sin que dieran con por lo menos un alma caritativa que les regalara algo de comer. Al principio, sin importar de qué alimento se tratara, Abid lo dividía invariablemente en 2 porciones iguales, una para cada uno. Pero, poco a poco, al ver que no se saciaba, comprendió que tampoco lo estaría haciendo su hermano y decidió dejarle de ahí en adelante toda la comida a él. Solo cuando la porción de alimentos conseguida era lo suficientemente grande, Abid se permitía comer él también. Al chico no le importaba morir de hambre, con tal que su hermano menor viviera. Pero poco a poco fue comprendiendo que por la edad de Kamal, dejarlo solo en el mundo era también condenarlo a morir, y que su deber como hermano mayor también pasaba por sobrevivir, por lo menos mientras lograban alcanzar algún salvavidas que los sacara de aquella situación. Comprendiendo además que la guerra en su país se extendería por unos cuantos años más, Abid tomó la que sea quizás la decisión más importante de su vida. Por difícil y largo que fuera el camino, tomaría a su hermano y juntos intentarían sumarse a una de las caravanas de migrantes que de Medio Oriente se dirigían a Europa
en busca de una mejor vida. El camino no fue fácil para nada. Durante meses, ambos chicos debieron atravesar cientos de kilómetros por distintos medios de transporte. La comida se hacía cada vez más difícil, así como la guerra misma, que muchas veces tocaba a la puerta de la caravana, obligando a suspenderla temporalmente. Después de un tiempo, por una geografía inhóspita y en ruinas, los hermanos por fin llegaron al Mediterráneo, la puerta de entrada a Europa. Todo parecía indicar una nueva luz que se levantaba en su camino. Sin embargo, para Abdil era demasiado tarde. Su cuerpo le pasó factura y justo cuando estaban al borde de abordar la balsa que los llevaría al otro lado del mar, el hermano mayor murió. Como Moisés, tras su travesía por el desierto, Abdil había muerto a las puertas de la tierra prometida. El dolor de Kamal fue tan fuerte que abordó la balsa casi inconsciente. No podía soportar que precisamente estando tan cerca de su destino y de tantas metas soñadas juntos, su hermano partiera al otro mundo y lo dejara solo. En ese momento, el niño se juró que el sacrificio de su hermano no sería en vano. Pese a su corta edad, se aferró a esa balsa con un instinto de supervivencia a prueba de enfermedades. Una vez en la frontera, logró esquivar a los guardias que lo custodiaban de migrantes y pisar suelo europeo. Por su condición de niño, fue inmediatamente acogido por uno de los programas de adopción de la Unión Europea. Actualmente, Kamal tiene 15 años. Vive en España bajo la tutela de los padres sustitutos que lo acogieron y guarda la esperanza de averiguar vía internet sobre el paradero de sus padres biológicos. Si te gustó esta historia de un amor entre hermanos capaz de llevar al sacrificio voluntario por el otro, no te olvides darle like y dejar tu opinión en la caja de comentarios. Suscríbete para conocer más historias como esta y comparte con tus amigos. Hasta la próxima.